Hoy llego hasta la Cuchilla de Laureles, en Tacuarembó, para mostrarles una de las tantas familias que ha vivido durante generaciones en el campo. Pero esta es una familia especial, no solo por lo que hace y dónde vive, sino porque se trata de pioneros en materia de turismo rural de nuestro país. Hoy llego hasta el establecimiento Bichadero, para contarles una historia que comenzó hace 2 décadas. Serrana y Darío nacieron en estas tierras. Formaron una familia que completan sus 3 hijas. Una familia como tantas en el entorno rural, donde la igualdad de género empezó mucho antes que en las grandes ciudades, porque aquí siempre mujeres y hombres han trabajado a la par. Pero no son las típicas tareas rurales lo que hace especial a este matrimonio. Lo que los diferencia es haber comenzado con un emprendimiento turístico hace 20 años, cuando en zonas tan apartadas ni siquiera se conocía la actividad. Por allá por el 2004, la situación económica en esta parte de Sudamérica atravesaba momentos complicados, y el campo no era la excepción. La búsqueda de alternativas a lo que esta familia había realizado por generaciones fue uno de los motivos que los llevó a transformarse en operadores turísticos. Un poco la necesidad de laburar, la necesidad de generar ingresos para crear una familia en aquellos momentos. Y bueno, y me gustaba el tema, se dio la oportunidad en la zona con la crisis de incursionar en actividades que no fueran las tradicionales. Y bueno, ahí nos enganchamos y capacitarse y criar hijos toda la vez, mejorar el entorno del lugar que estaba muy tirado, había pasado una generación sin mantenimiento el lugar y bueno, y con mucho sacrificio fuimos saliendo adelante. La verdad que pensar en esos tiempos después de 20 años es toda una odisea, siendo muy jóvenes con niños muy chicos, empezar a recibir gente en casa donde típicamente la zona es absolutamente ganadera y tener gente, emprender a estudiar, capacitarse, que también tenía que ser todo junto y a la par de recibir gente, fue muy loco, pero la verdad que fue la cosa más bien hecha que hicimos. Pero ¿por qué hacer turismo en un lugar que ni siquiera era reconocido de nombre en nuestro país? La explicación la encontramos simplemente con levantar la vista y mirar alrededor de esta casa. La Cuchilla de Laureles está en la zona de influencia de la Cuchilla de Aedo, donde el terreno plano que se ve en el horizonte está a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar. Y en determinado momento, los movimientos de tierra generaron cortes abruptos en el terreno hace millones de años, generando esas quebradas características del norte uruguayo. Resulta que en el campo de la familia Frost hay varios espacios naturales increíbles, con semejantes rincones naturales en lo que podríamos denominar como el patio natural de su casa. Era cuestión de tiempo que se dieran cuenta del potencial de esta zona. Es un lugar que siempre me gustó, bueno, el entorno, la naturaleza siempre fue algo que me atrajo, pero también de las parientes que llegaban de Montevideo y qué lindos lugares, íbamos ahí, vamos a ver la cascada y todo eso, y eso digo, generó esa curiosidad en la gente, digo, si genera en esta gente que algunos fueron criados en la zona y eso, y se van y después la cabeza les vuela cuando van al lugar, digo, muchos sabrá que les va a gustar también. El gran tema de esta historia es que llegar a Laureles no es tan sencillo, y mucho menos hace 20 años. Por eso no solo se trataba de mostrar lugares pintorescos, sino de ofrecer un alojamiento, porque difícilmente alguien podía llegar desde el sur o desde el este del país a pasar el día. Ahí es donde esta propuesta comienza a adquirir valor. Por eso ahora les propongo regresar hasta el año 2009, momento en el que un bastante más joven Eduardo Batista llegaba hasta aquí por primera vez, para vivir una experiencia que, como a tantos,
le cambió la vida. El establecimiento Bichadero hacía poco que recibía turistas y, para mi sorpresa, lo hacía en la misma casa en la que vivían Serrana, Darío y sus 3 niñas. Eso era un gran desafío para ellos y al mismo tiempo una de sus fortalezas. El turista se llevaba nuestra vivencia, nuestra vida, la esencia misma de una familia vivir en el campo y nosotros lo que ellos nos transmitían para poder mejorar, para poder emprender en ese momento, ¿no? Todo fue aprendizaje y el hecho de compartir con gente nos dio conocimiento de cómo hacerlo. Nunca se termina de aprender, hasta hoy estamos aprendiendo, estamos pensando en capacitarnos. La recibieron en la casa con nosotros y bueno, y tratábamos de darle el cariño y todo lo que se pudiera para que estuvieran bien, para que tuvieran una visita, que estuvieran bien y complementara lo de la naturaleza, ¿no? Porque en definitiva venían buscando otras cosas, pero también había que darle la comodidad que se pudiera. La oferta turística del lugar siempre se basó en las riquezas naturales, que son muchas en la zona, tanto en sus propios campos como en los alrededores. Para los que nos gustan las caídas de agua, esta zona es como el paraíso sin tener que salir de Uruguay. Pero desde siempre hubo un atractivo paralelo para los visitantes, que era compartir las tareas cotidianas que ellos desarrollaban en el campo, y ese modo de vida tan natural, con una cercanía muy especial, en este caso entre las niñas y los animales. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas. La familia Frost permitió, entre otras cosas, visibilizar ese sacrificio característico de las personas que se criaron en el campo. Ese esfuerzo extra de cada día, en cosas básicas como, por ejemplo, ir a la escuela a caballo. Eso también demuestra el valor y el rol tan importante que representan las escuelitas rurales en el medio del campo. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Nosotros somos un producto de la escuela rural, tanto Darío como yo. Yo fui a Estación Laureles con nuestra queridísima maestra Alicia. Y fue un tiempo de muchos niños en la escuela, de 40, 50 y hoy día hay 2 o 3. Y es muy importante la tarea del niño rural que va a una escuela, él hace ya su vida independiente, aunque tenga 6 años, porque bueno, nosotros también, pero nuestras hijas fueron a caballo solas, nadie las llevó. Después hicieron secundaria en Tacuarembó, después hicieron universidad en Salto. No depende de que porque vayas a una escuela rural vas a tener menos posibilidades a un niño que va a un colegio privado o un colegio en la ciudad. En un momento nos dimos cuenta también que era una fortaleza eso, que los niños que iban a la escuela a caballo, que todo ese entorno familiar en el campo, eso era un atractivo más. Tanto así que como tú y algunos otros acompañaron a los chicos yendo a la escuela a caballo para ver cómo era. Impensable para un suizo, un sueco que estuvo, una gente que estuvo y bueno, y eso es fortaleza en el turismo también. Clara recuerda cómo le sorprendía a los niños de su edad que llegaban con sus padres de vacaciones hasta aquí, verla ir a la escuela a caballo. Todo lo que hacíamos, ir a la escuela a caballo y ser suficientes con poca edad y aprender de todo, para ellos era muy chocante, porque capaz que ellos vivieron hasta una edad que tenían todo de sus padres y eso, y nosotros teníamos que hacer desde chica varias cosas. Y uno se da cuenta de esos valores que uno tiene y que agradece cuando uno se va de acá. De mi caso, que me fui
con 12 años a la ciudad a vivir, a estudiar y eso, y ahí uno se da cuenta, digo, lo bueno que es el poco tiempo que los grises tienen acá de aprender todo eso y cómo te saca ventaja, digamos, porque en la ciudad es muy diferente. ¿Vos creciste recibiendo visitas en tu casa? Sí, que empezó todo cuando yo era muy chica y desde que tengo un razón, como tú decís, y para mí siempre, cada persona que viene es un mundo, es un conocimiento que uno adquiere y te llenas de conocimientos y de historias y cosas que son fundamentales también. Puedo decirles con propiedad que ver a esa familia con 3 niñas creciendo de esa forma, tan linda, tan natural y con tantos valores familiares, lógicamente se transformó en un atractivo en sí mismo. Cuando veía esos instantes sentía el deseo de querer congelar el tiempo para que no se perdiera esa magia. Cuando eran muy chicas, nuestra principal promoción era, visitar una familia que vivía en el campo, ¿no? Con niños chicos. Y en algún momento pensábamos, ¿qué va a pasar cuando las niñas crezcan? Porque y crecieron tan rápidamente que se nos pasó tan volando que están muy grandes nuestras niñas que eran tan chicas, están con 25, 23 y casi 19 años. Entonces ha pasado mucho tiempo. El tiempo fue transcurriendo y se fueron agregando paseos en la zona y comodidades al alojamiento. A la casa original se le anexaron nuevas construcciones que dotaron la propuesta de todas las comodidades necesarias. Ahora se podía compartir la vida cotidiana de la familia y al mismo tiempo tener la privacidad que el visitante requería. Y se empezaron a disfrutar otras comodidades con las que al principio no se contaba, como la energía eléctrica o internet. Incluso al principio ni siquiera había señal de teléfono. Nosotros fuimos criados acá, en una época no había nada, llegaba un tren a Laureles y eso era lo que había de comunicación, y la radio, como todo el uruguayo que alguna vez fue al campo se acuerda de cómo era la radio, era la comunicación y era lo que había. No teníamos teléfono, después un teléfono fijo. Después que queríamos tener internet y no teníamos señal, que teníamos un módem, que recuerdo lo colgábamos en un árbol para que quedara más alto y ahí poder contestar algún correo electrónico. Y después el celular y después vino todo lo de las redes sociales y todo eso y hay que ir acompasando el tiempo aunque a uno le cueste un poco. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Una de las cosas que más destaco de Serrana y Darío es que siendo gente de campo, sin formación universitaria, siempre tuvieron el deseo de emprender y de aprender. Ellos hicieron un camino donde no lo había, y no hablo de los senderos que abrieron en el monte, hablo de crear un camino en la actividad turística que sus hijas, si lo deseaban, también podrían transitar. Yo siempre trato de transmitir el que el turismo es una herramienta de desarrollo local, que es una herramienta que los chiquilines, los niños y los estudiantes y los jóvenes del medio rural la tienen que tener en cuenta como una alternativa o como una actividad principal dentro de sus actividades económicas, porque creo que para mí es fundamental. Papá lo transmite así en sus paseos guiados, el amor por la naturaleza y el cuidado de los recursos naturales, y que yo ahora lo reafirmo y sigo con mi convicción de que es una actividad que suma. Si es bien trabajada, suma a los recursos naturales del lugar. El tiempo fue pasando, aquellas niñas crecieron, pero la magia del lugar no se perdió. Entre otras cosas porque la naturaleza sigue siendo extraordinaria en cada época del año. El paisaje que generan los manantiales de agua proveniente del acuífero guaraní a más de 300 metros sobre el nivel del mar, cuyos cauces caen abruptamente en el terreno, siguen deslumbrando a quienes disfrutan de la naturaleza en su estado más puro, a lo que se le suma otro factor muy importante dentro de estas experiencias: la gastronomía casera con productos naturales. Algo de lo que en la actualidad en este establecimiento se encarga Marcela, la del medio de las 3 hermanas Frost.
Bueno, ahora como 4 o 5 años por ahí. Trabajo en la cocina. Y si no, bueno, si hay actividad de campo, cuando liberamos la cocina hacemos, y a veces hay que liberar la cocina y ahí le dejo a mamá que ella siga. ¿Te gustaba de chica, Marcela, la cocina? Sí, me gustaba, y la mayoría de lo que aprendí con mamá, cocinando con mamá o pidiéndole que me enseñe. Hay algún curso que hice, pero más aprendí con mamá que vamos a decir que en cursos y talleres. Pero después que le agarraste la mano, no se olvida, eso... Claro. Y tengo unos apuntes que le digo a mamá, que solo yo entiendo mis apuntes. Pero se llega al resultado, que es lo importante. Claro. El hacer turismo para una mujer de campo es tener la posibilidad de trabajar en otra cosa que no sea ganadería, ¿no? Pero la ganadería la seguimos haciendo y el turismo lo seguimos haciendo. Digo, formar parte de 2 trabajos a la vez es formidable. No dejar de hacer lo que hacíamos y poder hacer otra cosa. El amanecer en el campo es uno de mis momentos preferidos. Pero en lo de Darío y Serrana es más lindo todavía, y eso tiene que ver con las aves, que a esta altura son como parte de la familia. Bueno, y acá tenemos un claro ejemplo de que a la naturaleza no siempre hay que domesticarla. Que todas las mañanas vienen los pájaros, ya están acostumbrados a desayunar, las miguitas que se les pone arriba de la baranda, algunas frutas, sobre todo hay algunos pájaros que les gustan mucho las frutas, y todas las mañanas son parte de la familia, están acá. No hay que poner jaulas, no hay que poner trampas. Y sin duda que estas cosas para quienes venimos de la ciudad son un valor agregado en estas propuestas. Es algo tan sencillo como desayunar al lado de los pájaros. Muy fácil, no hay que intervenir siempre en la naturaleza, a veces basta con disfrutarla. En esta zona de Uruguay hay unas 250 especies de aves registradas, y una muestra de la variedad es lo que pasa cada mañana aquí. Una variedad muy colorida, por cierto, que se reúne todos los días. No todos comen al mismo tiempo, es como si se fueran turnando, pero por momentos da la sensación de que algunos están esperando su turno. Sin duda, el avistamiento de aves es otra de las importantes opciones que ofrece el establecimiento bichadero. Y es que aquí el contacto con los pájaros es muy cercano, desde ver cómo algunos alimentan a los suyos, hasta nidos con los pichones recién nacidos. Y cuando digo recién nacidos, me refiero a pocas horas. Uno de los espacios naturales dentro del campo de la familia es el Cañón de las Bandurrias, con su respectiva cascada, en honor a esa ave que anida en las paredes de piedra de estas quebradas. Las bandurrias han encontrado en esta zona de Uruguay un lugar propicio como para desarrollarse en cantidad. Y la bandurria amarilla o bandurria baya, que como conocemos, su hábitat es el norte del Uruguay. Acá en Uruguay no pasa más el Río Negro, llega hasta ahí y la zona de Cerro Largo y toda esa vuelta. Su lugar de anidar generalmente en los paredones de piedra, por eso acá tenemos el cañón de las bandurrias, la cascada de las bandurrias, porque en esos lugares donde anidan más colonias, diría, ahí en el cañón de las bandurrias voy a encontrar más de 10 con nido ahí en los paredones. De acá de esos lugares donde duermen, sale a las praderas altas, como decimos acá, las praderas del basalto a alimentarse. Y los pichones ahí están protegidos de depredadores terrestres, diríamos, ¿no? Bueno, y a veces van al límite con el respecto al cuidado, ¿no? Porque el año pasado me decías que habían armado el nido demasiado cerca de la caída y el agua se lo terminó llevando. Claro, con estas sequías intensas a veces arman muy cerca de donde cae el agua y cuando vienen estas lluvias grandes lo tira el nido, pero bueno, es parte de la naturaleza. Hoy Alicia, la hija mayor de Serrana y Darío, está a punto de finalizar su licenciatura en turismo y forma parte de la Dirección de Turismo de Tacuarembó.
luego de haber aprendido el amor por su tierra que sus propios padres le inculcaron, sigue fomentando el trabajo en conjunto entre lo público y lo particular en esas zonas rurales. Para las comunidades el apoyo institucional, sea de cual sea la institución, es fundamental, tanto por los recursos económicos, pero más que nada por ese apoyo técnico que se le pueda llegar a dar, que claro, en el medio rural aún está carente. Entonces, fortalecer las ideas que ellos tienen, mejorarlas a través de esos conocimientos técnicos que tenemos, es lo más importante para ellos. Hace 20 años, mucha gente de la zona no creía que el turismo pudiera prosperar allí. Miraban a Serrana y a Darío como bichos raros. Mire si van a venir turistas hasta acá, escucharon más de una vez. 20 años después, y pese a mucho esfuerzo, mucho sacrificio, queda claro quiénes tenían razón. Hoy día uno nota que la gente lo mira con otra cara, dice, mirá, los que estaban locos están saliendo adelante porque no fue algo de 2 años y nos entregamos, ¿no? Nuestros vecinos o nuestros pares, productores ganaderos, a veces nos preguntan con mucho asombro, ¿no te aburrís de tener gente en tu casa que nunca le viste la cara y convivir con ellos? Y digo, y para mí es la cosa más maravillosa cuando llega gente y lo empiezo a conocer, porque es posible que esa persona va a ser una amistad para todo el resto de la vida. Hace 15 años llegué por primera vez a este lugar y por culpa de él y de esta familia, me enamoré de la naturaleza de mi país. Aquí me di los primeros baños en las cascadas del norte. Aquí empecé a descubrir un Uruguay diferente, que hasta ese momento no me imaginaba. Y no hablo solo de naturaleza, hablo de un estilo de vida. Hablo de una mujer trabajadora rural, capaz de realizar cualquier tipo de tarea en el campo y al mismo tiempo criar con mucho amor y respeto a sus hijas. Aquí vi cómo un trabajador rural podía llegar con el cansancio físico más grande y, sin embargo, tener tiempo y paciencia para leerles un cuento a sus hijas cada noche. En tiempos donde parece que la educación de los niños solo es responsabilidad del lugar a donde van a estudiar, encontramos historias que nos recuerdan que la educación empieza en casa. ¡Qué paradoja! Aquí no sobra nada material. Sin embargo, estas personas son ricas, porque lo que les sobra es respeto. Entre ellos y entre todo lo natural que los rodea.